Empezamos con la Asamblea General Ordinaria, si os parece bien. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. Yo. ¿Sí? Vale, no pasa nada. Vale. Aquí podemos hacer dos cosas, que es leerla entera, como ya se ha remitido a los socios. Si hay algún problema, se puede comentar y si no, por aclamación se da por aprobada el acta anterior. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si os parece bien, para dinamizar la asamblea, la damos por aprobada y pasamos al informe del presidente. Bueno, yo también seré breve. En primer lugar, nuevamente el agradecimiento al comité organizador por el Congreso, Antonio Huete en especial, y por supuesto a todos los asistentes. Agradecimiento también a la Secretaría Técnica, como no puede ser de otra manera. Hay un punto que es el punto de la monografía, que es el punto número 6, y que yo me voy a permitir incluir dentro del informe del presidente. La monografía, yo creo, o pensamos que es un trabajo de bastante calidad, como para que solamente dispongamos de ella los asociados tanto de Neuroraquis como de SENEC. Entonces, queríamos poner en común con la Asamblea la idea de intentar darle más difusión a la monografía, y ello pasaría por hacerla accesible a no asociados. En una ocasión un representante se acercó a mí y me dijo cómo la podía adquirir para regalarla. Y eso me llevó a pensar que a lo mejor debemos intentar ponerle aunque sea un precio simbólico y que esa monografía se pueda adquirir. Eso tiene en principio dos derivadas. La primera derivada es que, lógicamente, si SENEC cubre el 50% del precio, pues es un acuerdo que parece lógico llegar también con SENEC. Y en segundo lugar, requiere la aprobación por parte de los autores por cuestiones de derechos de autor. Entonces, esto se va a hacer difícil para monografías pasadas. Quizás se pueda hacer un esfuerzo para esta monografía actual tras llegar a algún tipo de acuerdo con SENEC, pero desde luego sí que se puede instaurar para monografías futuras, de tal manera que cuando se convoque a los autores se les solicite su consentimiento para que esa monografía de alguna manera pueda ser monetizada. Obviamente no se trata de sacar dinero de la monografía, porque el objetivo sería poner un precio testimonial que cubra, por ejemplo, pues los gastos de impresión, sino se trata de que eso se pueda adquirir de manera libre. E incluso también queríamos plantear a la Asamblea la posibilidad de, bueno, esto tenemos que considerar diferentes opciones, pero la idea era también valorar y comunicar y ponerlo y comunicárselo después, el hecho de encargar algunas monografías nuevas y regalarlas pues, a instituciones. Estábamos valorando incluso la posibilidad, a lo mejor, pues, no sé, residentes que se afiliaran, por regalarles la monografía. Lo que pasa es que eso implica hacer un análisis también del costo que supone la impresión, de las tiradas que vamos a solicitar. Esto no es una idea que tengamos todavía más concreta, pero sí que le pediríamos un poco a la Asamblea que nos permita valorar esas posibilidades y comunicarles después un poco con las conclusiones que saquemos y posibles opciones que tengamos. Sí que el objetivo inicial, vuelvo a decir, es pedirle a la Asamblea la posibilidad de poder nosotros negociar con SENEC y llegar a algún tipo de acuerdo económico para liberar esa monografía y que pueda ser accesible. No sé si hay algún comentario o alguna cuestión alguna cuestión que se quiera plantear a este respecto. Porque si no es una cosa que obviamente queda en el aire todavía hasta llegar a este acuerdo con SENEC y que se comunicaría después a los asociados. Bien, se ha puesto en marcha una línea de trabajo
conjuntamente con SENEC y con AMINE, la Sociedad de Neurofisiología Intraoperatoria Española. Si os acordáis, en el Congreso de Jaén llevamos una encuesta que hicimos dentro de NeuroRaquis sobre monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Aquella encuesta obviamente tuvo un número de respondedores bajo, como para poder sacar conclusiones al respecto, y entonces nos hemos planteado otra metodología. La metodología de trabajo es una metodología que ahora os explicaré cómo la hemos iniciado, pero el objetivo es establecer una metodología de trabajo conjunta de las tres sociedades y que esa metodología pueda ir produciendo fruto en sucesivos años. No tiene que ser una cosa que se acabe aquí. El primer intento de trabajar juntos las tres sociedades pasa por tres grupos de trabajo e intentar llegar a acuerdos sobre el uso y las indicaciones de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria en la artrodesis cervical vía anterior, tanto para mielopatías como para radiculopatías sin mielopatía. Y se ha escogido eso porque, bueno, parece una cosa como acotada, que nos permita poner en marcha un método, una metodología Delphi modificada, para intentar llegar después a una serie de consenso final que a lo mejor podríamos intentar comunicar en la sociedad y quizás, dependiendo de los resultados, plantearnos publicarla. Entonces, se empieza por la artrodesis cervical anterior, pero obviamente después hay muchas patologías y muchos problemas con los que podemos seguir más adelante si esta iniciativa, aunando el trabajo de tres grupos, de tres sociedades, pues sale adelante. En la administrativa de Bilbao se comentó que NeuroRaquis, y en eso tenemos que agradecer la aportación de Alfonso, se incorporó también a un proyecto nacional muy interesante, que es el Código Médula, un proyecto inicialmente propulsado por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, un proyecto que intentaba reunir a un montón de sociedades que tienen que ver con el manejo de la compresión medular de causa oncológica, Sociedad de Neuroradiología, de Oncología Médica, por supuesto de Radioterapia, SENEC, GER, NeuroRaquis entró también a formar parte. Y bueno, se hicieron unas reuniones, se elaboró un documento conjunto, desde la Sociedad de NeuroRaquis, conjuntamente con SENEC, se mandó un documento para hacer una serie de aportaciones a ese documento y desde ese entonces hemos tenido un poco de silencio, desgraciadamente. Desde NeuroRaquis nosotros enviamos un correo al grupo de trabajo de SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que lleva la iniciativa. Nos dijeron que estaban todavía analizando las diferentes aportaciones de las diferentes sociedades científicas. Eso fue a finales del año pasado. Nos dijeron que en cuanto tuvieran avances o tuvieran conclusiones se pudieran en contacto con nosotros, y aún hasta fechas no tenemos ninguna noticia. Es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que intenta unificar conceptos a lo que se refiere al manejo de las compresiones medulares oncológicas, pero que de momento lo tenemos aparentemente desde fuera, por lo menos en stand-by, o como sociedad no tenemos ningún tipo de comunicación por parte de ellos. En la administrativa de Bilbao también se comentó que nos íbamos a aprovechar de los consentimientos informados que estaban elaborando la Comunidad de Castilla y León y que Pedro Delgado nos iba a aportar. Y se quedó también en que esos consentimientos pues, se iban a revisar y que se convertirían, una vez revisados, en consentimientos de la sociedad. Estos consentimientos ya los tenemos. Y bueno, estamos pendientes, hemos enviado desde NeuroRaquis un documento a la comunidad, al SACIL, para que nos autorice el poderlos subir a nuestra página web,
que está pendiente de confirmación. Realmente, corrígeme Pedro, ellos nos han pedido que hagamos este trámite para darnos el visto bueno y que podamos subir estos consentimientos. Obviamente somos conscientes de que cada comunidad autónoma después tendrá sus consentimientos, si me apuran cada hospital tendrá sus consentimientos, pero bueno, una sociedad como nosotros pues tiene que tener unos consentimientos actualizados y disponibles o como referencia. La idea inicial hace muchos años era tener era un poco ambiciosa, era tener unos consentimientos, iba a decir panhispánicos, pero eso no es así, en todo caso sería panespañoles. Intentamos en su momento ponernos en contacto con GER. No estoy hablando desde mi mandato, desde que yo soy presidente, sino con anterioridad. GER, a través, no hubo una respuesta, tenían sus propios consentimientos y ese proyecto no fructificó, pero sí que nos gustaría por lo menos también escorarnos hacia el otro lado, es decir, llegar a tener algún tipo de acuerdo de estos consentimientos con SENEC. Es decir, la idea nuestra es consentimientos a Euroraquis, si la Asamblea nos autoriza, se los pasamos a SENEC y que SENEC también opine. Y si eso es así, podríamos tener consentimientos con el marchamo de con el sello de las dos sociedades, que puede ser alguna iniciativa razonablemente potente. Todos ustedes han firmado 2 documentos cuando han llegado y uno de esos documentos autoriza a la sociedad a subir las ponencias a un canal de YouTube que queremos crear. Es decir, una cosa que va al hilo un poco de lo que comentábamos acerca de la monografía, es que la sociedad, como todas las sociedades, para ir creciendo, les hace falta notoriedad, les hace falta, pues darse a conocer. La monografía, que es un trabajo excelente, puede ser una forma también de darnos a conocer, pero también, obviamente, nos hace falta un trabajo en redes sociales. En su momento hablábamos, la Secretaría Técnica, de incrementar la presencia en redes sociales, lo que pasa es que eso requiere una actividad, pero el hecho de que con cada congreso, al menos las ponencias, queden abiertas en YouTube, con, obviamente, el consentimiento de los ponentes, puede ser una buena iniciativa, entre otras cosas porque no supone un gasto prácticamente ninguno en lo que se refiere a tesorería de la sociedad. Entonces, esos documentos se han firmado, todavía alguien está a tiempo de revocar ese consentimiento que han dado. Pero en principio nos parece que puede ser una iniciativa interesante y desde luego nada gravosa. Y bueno, hemos empezado, aunque esto sí que no tenemos todavía nada que se pueda ofertar, a trabajar con el grupo de trabajo que se creó de fisioterapia dentro de la sociedad de Neuroraquis. Y bueno, quizás aspiramos también a crear algún grupo de trabajo más. Pero esto, más que ofertar ahora resultados, es simplemente comentar un poco las intenciones que tenemos y tal vez quizás en la administrativa del año que viene ya podamos ir ofertando en este sentido a unos resultados más concretos. ¿Algún comentario a las cuestiones que hemos planteado? Estupendo. Pues sí. Imeño. Sí, yo quería hacer un comentario sobre el código médula. O sea, no tiene nada que ver con el código ictus. No hay que actuar rápido, hay que pensar. O sea, son pacientes que ya vienen de una situación delicada, de unas metástasis, de un tumor primario que no sabemos muy bien qué control tiene, está en remisión completa, pero tiene una metástasis y actuamos corriendo y no es lo mejor. El código ictus es otra historia. Hay 3 horas donde hay que hacer algo en un paciente supuestamente previamente sano y hay que correr. Pero en el código médula, el cirujano lo primero que tiene que hacer es pensar, informarse bien de en dónde se va a meter. No vaya a ser que se meta en una cirugía instrumentada complicadísima en un paciente que igual pues está en una situación que su esperanza de vida es corta. Por lo tanto, creo que el código médula lo que tiene, y es un mensaje que lo discutimos en la sociedad vasca y lo sabes, hay que pensar, recapacitar, porque siempre llegan los pacientes los viernes a las 2 del mediodía o las vísperas de fiestas, que es así, y de repente te encuentras un paciente que no conoces de nada, con una historia muy larga y con una imagen de una metástasis vertebral, cervical, y bueno, ese es el mensaje. Código médula, pensar. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el trasfondo del código médula
no es tanto correr, sino sistematizar, en la medida de lo posible. La variabilidad del tratamiento de las compresiones medulares oncológicas, por lo menos en España, es muy alta. Entonces, yo creo que sí que podemos intentar dar pasos. Va a ser difícil, sabemos los agujeros que tenemos en la literatura para ciertos aspectos, pero sí que creo que podemos intentar llegar a consensos y dar pasos todos conjuntamente en un sentido. Nosotros tendemos a compararlo al código Ictus, pero en el código Ictus, o quizás el punto de comparación, es que, bueno, efectivamente hay unas pautas relativamente establecidas donde se pueden establecer. Pero la comparación no es el timing, la comparación es el intentar establecer unas pautas lo más sistemáticas posible para que, entre otras cosas, y eso va al hilo de la comunicación que has hecho tú y del comentario que hizo Pedro, podamos comparar lo que hacemos en los diferentes hospitales. Efectivamente, la mayor parte de las compresiones medulares, bueno, la mayor parte, sobre todo las que recordamos, nos vienen el viernes por la tarde, ¿sabes? Y ahí hay muchos hospitales, no tenemos la asistencia de oncólogos o de hematólogos que nos puedan echar una mano con el contexto oncológico del paciente. Entonces, claro, ahí tendríamos que intentar llegar a algunos acuerdos, no solamente las sociedades que operamos columna, sino también con las otras partes contratantes, es decir, con los oncólogos, con los hematólogos, cómo evaluamos ese contexto oncológico sin que a lo mejor estén ellos, cuáles son las escalas, a lo mejor utilizando inteligencia artificial más apropiadas. Creo que ese es el espíritu del código médula y creo que por eso es interesante la iniciativa. Héctor, que corramos o no. Héctor, yo os puedo dar la información un poco desde la parte de la SEOR, porque lo conozco directamente, porque mi mujer es la responsable del foro interterritorial. Y ahora los radioterapeutas están más preocupados, primero por la renovación de su tecnología, que la tienen muy obsoleta, y después por los criterios de calidad que les exigen ahora de control del historial radiométrico de los pacientes, etcétera. Entonces, esto lo tienen un poco parado, básicamente porque no han llegado al acuerdo de saber cómo valorar o cómo evaluar la fragilidad de los pacientes y el estado oncológico general. Entonces tienen un grupo de trabajo dedicado a eso, pero lo tienen un poquito en stand-by hasta que lo piensen entre ellos, digamos. Por eso yo creo que es por lo que ha quedado esto un poquito en demora y parado. Es una pena, ¿no? Porque has movilizado un montón de sociedades, sí, con una respuesta yo creo que bastante buena por parte de esas sociedades y que a lo mejor por una cosa que aparentemente parece más fácilmente solucionable. Es decir, tenemos escalas de fragilidad para pacientes tumorales. Nos parece un escollo tan difícil de... Sí, pero esto va un poco en lo que dice Íñigo, de que hay que pararse a pensar. Y ellos son, en general, les entra la prisa por irradiar en cuanto ven una compresión, porque creen que ya no se va a recuperar el problema neurológico y hay que hacerlo el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Entonces están llegando al acuerdo entre ellos a ver cómo lo quieren plantear, porque eso tiene derivadas muy importantes, porque en muchos sitios no hacen guardias. Entonces, como en muchos sitios no hacen guardias, esto implicaría una carga de trabajo extra en la que no todo el mundo está de acuerdo de si tienen que empezar a ponerlas, como en su momento ocurrió con el código Ictus. Entonces, tienen un lío a nivel nacional todavía que tienen que resolver hasta que nos llegue a nosotros eso. Bueno, como presidente de NeuroRaki, yo creo que eso me decepciona bastante. Es decir, se ha montado una iniciativa, insisto, que a mí me parecía, o por lo menos yo tenía expectativas, y si ahora lo tenemos parado por un problema, además, de los promotores de la iniciativa, pues no sé. En cualquier caso, desde el punto de vista institucional, efectivamente tenemos silencio administrativo. Es decir, no tenemos ninguna justificación de por qué se ha producido este retraso. Bien, yo creo que con esto concluyo mi informe. Si no hay más comentarios, podemos seguir con el orden del día, si os parece. Ahora, Carlos nos ofrece el informe del secretario. Bueno, pues vamos a ratificaremos los socios que han solicitado su adhesión para este año 2025. Es llamativo el número de potenciales socios que quieren participar en la sociedad, y también es llamativo el número de, sobre todo, no neurocirujanos, sobre todo fisioterapeutas. Ya habíamos visto en el 2024, revisando, había también varios fisioterapeutas que habían querido ingresar en la sociedad, y este año
ha aumentado. Prácticamente, creo recordar, 9 fisioterapeutas y 8 neurocirujanos, igual que el año pasado, y algún traumatólogo. Bueno, ya se ha mandado la información, no creo que sea necesario enumerarlo, no creo que haya ningún inconveniente por parte de nadie para que sean admitidos estos nuevos integrantes a la sociedad, que también, bueno, otros años pues se ha hablado también de que la Neurorrequis es una sociedad en ese sentido que estaba abierta no solo a neurocirujanos, sino también a otros profesionales, y bueno, pues es en cierto modo reconfortante que eso sea así y que siga siendo así. No sé si en la siguiente diapositiva se muestra que ha habido de baja 2 socios, bueno, uno de ellos por fallecimiento y otro por motivos personales, también muy similar a otros años, que siempre suelen ser entre 2 o 3 socios, que bueno, siempre por fallecimientos o por otros motivos, etcétera, se suelen dar de baja de la sociedad. En la distribución por comunidades es muy similar a otros años, siempre hay una importancia, y más acusada este año porque por los socios, sobre todo provenientes de Andalucía, de una, bueno, pues mayor número de socios de Madrid, Andalucía y de la Comunidad Valenciana. Y bueno, siempre lo comentamos, y lo hemos comentado antes en la reunión, posiblemente en la zona, en la franja norte, pues está un poquito infrarrepresentada, hay una menor representación de socios en la distribución por comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, muy similar a otros años. Pero como digo, el aumento de solicitudes de gente, sobre todo del sur de España, pues ha hecho que se represente más estas comunidades en los socios de Neurorrequis. No creo que haya ningún inconveniente por parte de ninguno de los aquí presentes a que, como hemos dicho, pues se admitan a estas solicitudes. Y pasamos entonces ya al siguiente punto, que es el informe, la aprobación de las cuentas del Congreso de Bilbao del año pasado. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a Antonio Puchades, porque es quien ha preparado esta presentación. Sane Congress siempre es un pilar en este congreso y en otros muchos, claro. Entonces, bueno, voy a hacer un breve resumen, no me voy a liar mucho. La verdad que muy contentos por la participación. Las inscripciones fueron en total de 130. Creo que también hoy, Antonio, aquí los números están muy cerca, o sea que también enhorabuena, es un buen número, 130 inscripciones. Y en ello, bueno, hubo unas 84 comunicaciones divididas entre las comunicaciones orales, que fueron 37, más 47 póster, distribuidos también por comunidades. Yo creo que esta información, si es interesante, yo creo que os la podrá facilitar José Antonio. Y bueno, se consiguió la acreditación de formación continuada, fueron 1,4 créditos en la Comisión de Formación Continuada del País Vasco, con un número de expediente, que lo tenéis aquí. Bueno, hubo una serie de sesiones, también unos talleres precongreso, el Palacio de Euskalduna, un sitio pues, preparado para ese tipo de eventos, con charlas también muy de esta forma, coloquiales, con participación del público, como también está ocurriendo aquí estos días. Y bueno, diferentes imágenes de la parte inicial, de la parte inaugural, la exposición comercial, con los diferentes stands, por supuesto con la ayuda de los patrocinadores, las empresas que siempre están aquí ayudándonos y colaborando, diferentes imágenes, la parte también del protocolo. Esta es la antigua consejera de Sanidad en el momento de la inauguración, con el antiguo también ya expresidente del Colegio de Médicos, y tenemos aquí también a Alfonso, el expresidente de Neurorrequis, Guillermo. Bueno, algunas imágenes más, el acto de clausura. Luego hubo unas entregas de premios a la mejor comunicación oral, premio a la segunda mejor comunicación, premio a la mejor póster y también un premio especial del profesor Barberá, que fue una presentación también muy buena de eficacia y seguridad. Bueno, sobre la Estelmo Martínez, ¿verdad? Sí, este era. En las redes sociales hubo muchas publicaciones, comunicaciones, contactos y, bueno, lo que importa, a lo que vamos, al cierre económico, que es lo que realmente sé que os interesa. Hubo muchos gastos, porque el Palacio de Euskalduna es caro y también pues, hubo una serie de gastos en hostelería importantes. Al final
Los gastos ascendieron a 94.407 euros, pero por la parte de los ingresos fueron 104.253, con lo cual obtuvimos un beneficio de 10.545 euros. O sea que enhorabuena a todos por participar y muy bien esta información de que haya 15 socios más. O sea que muy interesante. Y si queréis esta presentación, yo creo que José Antonio os la podrá facilitar. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora pasamos al punto número 5, que es el informe del tesorero. Gracias también a Sanicongress por haber preparado esta documentación. Las cuentas son muy sencillas. Los gastos de la sociedad ascienden a casi 9.000 euros, que básicamente son los gastos bancarios de mantenimiento de la cuenta, y gastos varios, y ahí está incluido el impuesto de sociedades y los gastos de impresión de la monografía. Eso es básicamente lo que son los gastos, y el premio Barberá, que son 1.000 euros al año. Y en los ingresos son las cuotas de los socios y el beneficio del congreso anual, que en este caso fueron 10.545 euros, y el total neto del año pasado fue un beneficio de 8.475 euros, con lo que a 31 de diciembre las cuentas de la sociedad estaban en casi 38.000 euros. Los detalles, el desglose está a disposición de quien lo quiera si hace falta, pero ya veis que son cuentas muy sencillas. Lo único comentar, es una idea que está en el aire, que ha comentado Héctor, lo de la reimpresión de las monografías previas, pero si eso se acabase por hacer, pues habría que contar con que eso aumentaría en cierta cantidad los gastos de la sociedad. ¿Alguna pregunta con las cuentas? ¿Algún comentario? Muy bien. El punto sexto, yo creo que ya hemos presentado la monografía y he hecho una serie de comentarios yo en el informe del presidente, con lo cual, si os parece bien, podemos pasar, salvo que haya alguna duda o alguna cuestión, pasamos al punto séptimo, que es la presentación de candidaturas al Congreso de Neurorraquis de 2026. Y ahora os doy la palabra al doctor Rimbau y al doctor Caro. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros nos postulamos, hace 2 años, hablamos con Héctor, y nos postulamos como posibles candidatos a organizar un congreso del Neurorraquis. Lo que pasa es que nuestra intención era realizarlo en este año, porque coincidía exactamente con los 20 años de que, por primera vez, Girona organizó el primer congreso. Parece que este año, la verdad es que nos echamos para atrás porque había 3 congresos en marcha, más cursos de la EANS, etcétera, etcétera, y no nos atrevimos un poquito con la envergadura de todo ello. Pero hace pocos días recibí la llamada de Héctor a ver si esto seguía en pie, la ilusión, y le comenté que la ilusión en principio seguía en pie. Y lo propuse al servicio, que se reunió y probamos cuál era su sensibilidad al tema, y todos respondieron muy positivamente en el sentido de postularnos para organizar el siguiente congreso. Entonces nos postulamos como candidatura al siguiente congreso a realizarlo en Girona. No será exactamente los 20 años, pero sí será 21 años después, y luego el doctor Caro os explicará un poquito cuál es nuestro enfoque desde el punto de vista científico. Y ahora os voy a hacer una pequeña introducción desde el punto de vista social, evidentemente con un vídeo de introducción y un poquito de qué podéis esperar de la ciudad de Girona, del auditorio donde lo vamos a celebrar. Si os parece, a ver si vamos a ir bien. No tengo para el siguiente. Ahí. Volumen.
Bueno, esta es nuestra magnífica provincia. Todo esto creo que la mayoría de la gente lo sabe, quien ha estado ahí. Y entramos en nuestra ciudad, una ciudad fundada por Pompeyo, de las pocas que hay, de la guerra con Julio César, y que se basa básicamente en el barrio antiguo, que es este que veis aquí, y luego hay un gran parque, que es la Devesa, que es el parque de Guías al fondo, y es que esto está yendo más rápido de lo que corresponde. En fin, la ciudad, básicamente una ciudad antigua, mezclada con modernidad y que es extremadamente acogedora. Os he explicado imagen a imagen, pero esta es una de nuestras highlights, digamos, el barrio judío, que es el segundo más importante de España, y esto es donde se filmó Juego de Tronos. Este es el palacio, el auditorio del Palacio de Congresos de Girona, que tiene diversas salas y está preparado para recibir todo tipo de eventos de este tipo, que tienen experiencia en ello. La oferta hotelera, ahora hablaremos, es suficiente y amplia y se adapta a los condicionantes del FENIN. Muy bien, y después tenemos otro gran punto que es la gastronomía, que lo veréis ahora mismo, que viene representado por los hermanos Roca, con un restaurante de primera línea mundial, que para aquellos que sean buenos gourmets no pueden fallar, y pasear por el barrio antiguo. Este es el Parque de la Devesa, y aquí al final está el auditorio donde se va a celebrar el Congreso. Si la candidatura prospera, evidentemente. Este puente que veis es un puente diseñado por Eiffel, después de la Torre de París. Y bueno, Girona emociona, seguro que sí, ¿eh? Entonces os hablo un poquito de la oferta hotelera, también ha ido en aumento durante estos años, después de la crisis de la burbuja inmobiliaria, luego vuelo del COVID, y bueno, actualmente disponemos de 10 hoteles de 4 estrellas y 2 hoteles de 5 estrellas por quienes quisieran algo más. Los hoteles son muy asequibles, a pesar de que Girona es una ciudad cara, los hoteles son asequibles, aquí tenéis un modelo de precios por noche. Y como veis ahí en el mapa, la mayoría de los hoteles giran alrededor entre la estación del AVE y la sede del Congreso. Y Girona es una ciudad muy asequible, todo está a 10 minutos caminando. Por lo tanto, tiene una facilidad de movilidad muy importante. No os podemos ofrecer la llegada por vuelo porque Girona tiene un aeropuerto que está enfocado hacia el turismo. Entonces, los vuelos son de conexión con las ciudades extranjeras y apenas hay vuelos nacionales, aunque esto está en vías de solución, pero no creo que no llegaremos a tiempo. Se está haciendo una lanzadera para el AVE que irá desde el aeropuerto hasta Barcelona, por el aumento significativo de un 30% en el número de pasajeros en los últimos años. Por lo tanto, la fórmula que os aconsejo a todos para llegar es la del aeropuerto de Barcelona y el AVE, o el transporte por carretera, evidentemente. Y este es el auditorio. Y os animo a perderos un poquito más en Girona, los que podáis, os quedáis el fin de semana y os enseñaré 3 puntales de lo que se puede hacer. Uno es el espacio Gaudí, sabéis que es el espacio Dalí, que es la zona donde en el Alto Empordán, el Museo de Figueras, la ciudad de Cadaqués, pueblo de Cadaqués, y por Lligat, donde Dalí tenía su residencia. La otra os lo hemos explicado, el Celler de Can Roca, los restaurantes, que es un 3 estrellas Michelin, aparte de que ganó 2 veces como mejor restaurante del mundo. Hubo que poner una normativa en el año 2019 para que no se volvieran a presentar, y para que no se volvieran a presentar los nominaron Best of the Best. Tienen 2 espacios, el Celler, que es el restaurante en el que evidentemente la sociedad no puede permitir
no nos podemos permitir realizar una cena, aparte de que la ocupación es siempre máxima, pero sí intentaremos saber si conseguimos un espacio el Mas Marroc para disfrutar de la comida de esta gente. Y luego, como otros alicientes, tenemos la ciudad medieval de Besalú, que está a 20 kilómetros, el casco antiguo de Girona, que os lo he comentado, el barrio judío, con la zona de Isaac el Sec, que también era un terapeuta, y que ya os he dicho que es el segundo más importante de España después de Toledo, y evidentemente, si las cosas mejoran, un partido en el Girona Fútbol Club. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo creo que estáis ya casi convencidos, casi, ¿no? Pero si tenéis dudas, os queremos también mostrar un poco nuestra idea, nuestro proyecto a nivel de la hora de organizar o hacer el programa científico. Para esto, al final, ha sido un poco revisar los diferentes programas de las anteriores ediciones y, al final, yo creo que estamos todos cómodos con este formato que se ha ido estableciendo a lo largo de estos años, que lo que al final no es el objetivo de modificar nada. Sí que es verdad que a lo mejor podemos intentar mejorar cosas y, sobre todo, intentar daros respuesta a vuestros intereses. Por eso también queremos pedir a la Secretaría Técnica las diferentes encuestas de satisfacción de los últimos años, por si podemos tener ideas o buscar ese punto de mejora, ¿vale? La distribución al final se ha ido manteniendo, 7 o 9 mesas temáticas dirigidas o repartidas en regiones anatómicas, temas de interés, entre ellas comunicaciones orales, que también se distribuyen en los actos oficiales de la sociedad. Intentaremos tener una conferencia magistral y unos cursos precongreso que en estos últimos años yo creo que han cogido este carácter más informal, más dinámico, más tú a tú, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa muy atractiva también para llegar un poquito antes y para poder disfrutar de este momento conjunto, para compartir información, para compartir experiencias y luego intentar acabar un poquito ahí puntual y poder aprovechar de la gastronomía. Yo creo que aquí lo están haciendo, vamos, perfectamente de hora y eso yo creo que es una cosa que tenemos que ir recalcando a lo largo de los congresos. Al final todos estamos de acuerdo que los retrasos, los microretrasos son uno de los puntos que al final pueden hacer que un día sea largo y tedioso, ¿no? Entonces, como una cirugía de escoliosis, que sí. Entonces, por eso nosotros intentaremos pedir rigurosidad y puntualidad en los tiempos y nosotros queremos ser concretos y claros a la hora de solicitar los temas a los conferenciantes. También hemos revisado otro programa quirúrgico, que es el programa que se expuso, que tuvimos o que se presentó en el año 2005 en la quinta edición del Congreso Nacional del Neurorraquis, y es a partir de aquí donde hemos querido buscar esa esencia, esa alma que ha de guiar este programa científico, ¿no? Y lo hemos titulado La evolución de la cirugía del raquis 21 años después, ¿no? ¿Evolución en qué? Evolución, y aquí cada día lo estamos viendo, en cada ponencia lo estamos viendo, evolución tecnológica. Hemos visto cómo han ido evolucionando, cómo tenemos los servicios poco a poco han ido adquiriendo más tecnología, una evolución a nivel de lo que son los abordajes quirúrgicos, endoscopia mínimamente invasiva, una evolución técnica a nivel de lo que son las monitorizaciones neurofisiológicas o a nivel de evolución también de los implantes quirúrgicos. Pero también hemos visto que hay una evolución de conocimiento. Queremos saber vuestra evolución de conocimiento. Y por eso nos ha parecido interesante que una propuesta podría ser preguntarle al doctor Roldán cuál ha sido ya su experiencia de 21 años con las artroplastias, porque además estoy seguro que ya tiene resultados definitivos. O, ¿por qué no?, a los compañeros de Cruces. Cruces en el año 2005 ya presentaron una ponencia de disectomía lumbar endoscópica. Es decir, ¿dónde ha ido esa evolución? ¿Dónde ha habido esas experiencias, esos conocimientos? ¿Qué nos podéis aportar?
¿no? Y cómo no, que en este caso, este año no está aquí el doctor Mostaza, que lleva 21 años hablando y haciendo una cosa que ahora está de moda. O al doctor Rimbaud, le podemos preguntar cómo ha ido evolucionando nuestros conocimientos en la fisiopatología de la discopatía lumbar. En ese año se hablaba del concepto de la infección como causa de la discopatía. O, por ejemplo, también había estrategias de mecanorregeneración. ¿Dónde están esos temas? ¿Cómo han evolucionado? Y sobre todo si les han ayudado en su práctica diaria. Por último, otros temas que tenemos en nuestra mente, que queremos intentar ir desarrollando poco a poco, y evidentemente no faltará la cirugía de la Charnella C0C1-C2, evolución de la fisioterapia, la evolución de la formación y la docencia. Hace tiempo que creo que no hablamos de la siringomielia, cavernomas medulares, evolución de la monitorización en tumores medulares, hablar del sistema público o privado, o por ejemplo empezar a hablar de los ya estamos hablando, o darle un poco también de importancia a los resultados de columna en base al valor, ¿no? Entonces, sin más, y esperemos que con un programa atractivo y con esperaremos hacer un programa atractivo y enriquecedor que os anime a visitarnos y, por lo tanto, os esperen. Muy bien, pues muchas gracias. Desde luego que va a ser atractivo y nos lo vamos a pasar muy bien. Salvo que haya alguna moción en contra, pues por supuesto que se ratifica, ¿no?, la candidatura de Girona para el año que viene. Último punto del orden del día, renovación de cargos de la Junta Directiva. Tenemos... ¿Sí? ¿Te gustaría decir algo, por supuesto? Cuando nació esta sociedad, nació con la idea de integrar a muchas áreas y a mí me alegra ver que hay gente que va incluyéndose. Ha habido épocas en que ha habido más participación de traumatólogos, no solamente es una sociedad neuroquirúrgica. Y bueno, para mí ha sido un placer contar durante todos estos años esta sociedad con Eduardo Evia, ¿no?, y otros muchos más que han pasado, Vicente García, etc. También hubo otra época en que había bastante asistencia de neurofisiólogos. Ahora vemos que los fisios tienen una parte importante. Creo que hay que intentar darles un huequecito y un área. No a los cirujanos de columna, y ahí meto todos, sino a los otros para que se sientan que también son parte importante de la sociedad, que fue con el ánimo con la que, entre otras cosas, se creó esta sociedad. Lo digo porque, como ahí pasas, has visto que pudierais contar ese huequecito para que otros nos enseñen lo que están haciendo con esos enfermos que nosotros operamos. Lo tenemos en cuenta, no lo hemos expuesto aquí y está claro que además esto ha sido una evolución en estos últimos años, como cada vez hemos sido más multidisciplinares intentando integrar los diferentes especialistas. Está claro y me parece que se está ganando un puesto también en alguno. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues el último punto del orden del día es la renovación de cargos de la Junta Directiva. El secretario, Carlos Fernández Carballal, y el vocal primero, David Suárez Fernández. Este año, ellos fueron nombrados en 2022 y este año expira su mandato de 3 años, pero por estatutos podrían renovar. La propuesta nuestra es para seguir adelante con los proyectos, que renueven el cargo, pero evidentemente esto no se puede producir si no hay el quórum en la sala o si hubiera alguna candidatura en su lugar. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna candidatura alternativa? ¿O alguna cosa que alguien de los presentes quiera manifestar en relación con este punto? Pues si no hay nada en principio y tenemos la aprobación de la Asamblea en principio, si ellos están dispuestos, renuevan su mandato durante otros 3 años, que es lo que corresponde según los estatutos. A partir de ahí ya no puede haber más renovación de estos cargos.
Dejo abierto un turno de ruegos y preguntas final, por si alguien quiere aportar alguna cosa, preguntar algo, como hacer algún comentario de lo que se ha tratado, de algún otro tema en especial. ¿Sí, doctor Evia? A mí me gustaría, y con el doctor Víctor Rodrigo, dejar un poco abierta la puerta para el año siguiente, el año 27, presentar la organización del Congreso Acerra multidisciplinar entre neurocirugía y traumatología, con el doctor Víctor Rodrigo y conmigo, organizarlo en la CUN. Se dice que es un hospital con 2 sedes. La sede de Madrid tiene un edificio de posgrado estupendo donde se podría hacer esto, y iremos madurando la propuesta para el año que viene, presentaros la oferta de la Clínica Universitaria de Navarra y un congreso multidisciplinar. Muy bien, anotamos la propuesta. Perdón, Víctor. Se está valorando. Gracias. Vale. Muy bien, pues aceptamos os anota la propuesta y, lógicamente, el año que viene, en la administrativa correspondiente, pues ya se presentará formalmente y si hay otras opciones o lo que sea. Muy bien, pues si no hay ningún otro comentario más, si os parece, damos por concluida ya la reunión administrativa. Muchas gracias a los asistentes y ahora ya nos queda la cena de ponentes. Muy bien. Íñigo, hasta ahora. Pues nos vemos ahora.